Esta es la primera partida. Tengo que explicar esto antes para que puedan entender lo que voy a explicar después. Efectividad lejana es otro de los conceptos clásicos. Si alguien vio el video, que lo mandaron ustedes mismos en el chat, ¿cierto?, del WhatsApp, se van a dar cuenta que yo tengo un DVD de como 1 hora 20 aproximadamente, donde explico todos esos videos como los más clásicos de finales de torre. Yo se los digo y se los digo de forma muy amena. Si ustedes no se aprenden esa hora 20, tienen serios problemas. Así simple. No, yo me sé Filio y Lucena. ¿Te sabes Fancuras? Ah, no. ¿Te sabes Clint Horwitz? Ah, no. ¿Te sabes Efectiva Lejana? No, no. No. Tenemos un problema grave, ¿no? Como les comentaba, si alguien quiere decir algo me lo puede decir, pero no estoy leyendo el chat. Entonces hay que entender que esa información son finales básicos y tienen por lógica que aprenderse de memoria para posteriormente cuando yo visualice la información diga, este final se hace esto. Ok, interesante. Ahora, esa efectividad lejana yo lo explico en el video. Lo voy a explicar acá súper rápido para que nos pasemos al otro video, porque esto tiene relación. Efectividad lejana significa cuando la torre da un jaque al rey y están separados 3 casillas. Siempre que hay un peón en el tablero, el peón lo divide en 2 tableros pequeños, uno pequeño y otro un poquito más grande. Lógico, el peón se coloca en una columna, inmediatamente te genera un rectángulo más pequeño y un rectángulo más grande. Siempre, siempre, la torre va para el lado largo. Siempre, ley. ¿Ya? Eso es Kline Horwitz. Los 2 compositores alemanes del siglo XIX hoy día siguen funcionando. Hay algunos finales que ellos hicieron que no, pero algunos, la gran mayoría de esos finales todavía se utilizan. O sea, utilizamos Lucena con 400 y tantos años. Imagínense, ¿qué le queda a Kline Horwitz? ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Significa efectividad lejana. El nombre lo está indicando. Que cómo puedo hacer algo efectivo, pero lejanamente. ¿Y cuál es la particularidad? Que al ser un jaque lejano, estoy lejos de que la pieza que estoy dando jaque me pueda atacar. Es tan simple como eso. Y empiezo. Torre A8. Otro detalle importante. Si esta posición jugara las blancas, ¿qué jugarían las blancas? Esta posición juega las negras. Pero si jugaran las blancas, ganarían con torre G2, rey F6 y rey F8. Así de simple. Así de simple. Pero como gracias a que juegan las negras, pueden hacer torre A8. Y ahora da jaque. Importantísimo. Si el rey se pudiese pasar para acá, para la columna F, la partida lo más probable es que se pierda de forma inmediata. ¿Por qué? Porque te van a generar una especie de lucena, torre de 2, torre de 8 y listo, y se acabó. Pero gracias a que el rey está en G7. Ahora, el rey casualmente llegó a G7. No, el rey está en G7 porque G7 es una casilla crítica en muchos finales. ¿Dónde? En Bancuras, en este tipo de finales, ¿ya? Son casillas críticas, determinantes para poder lograr el empate. Entonces, no es casual que esté aquí, es porque hay un conocimiento previo que me enseña, que me obliga a que el rey vaya a G7. Ahora, justo en el momento que doy el jaque en A8, le digo, ¿te quieres ir a F8 o F7, que sería lo ideal para ti? No te voy a dejar. ¿Qué significa? Que te tienes que ir para el otro lado. Y ahora, lejanamente, sigo dando jaque de forma lateral. Fíjate que ahora, si se va a C5, para sacarse los jaques, me coloco la torre detrás del peón y a la siguiente simplemente me como el peón. Tablas inmediatamente. No hay cómo acercarme. Si torre A8 acá, si jaque, si ahora me voy a F8, un ejemplo, jaque, y nuevamente cuando me vaya a acercar, jaque. Porque ahora no tiene la casilla B8 ni B6, porque inmediatamente le estoy comiendo E7. Esa es la gracia de la efectividad lejana. Y esto es otro final clásico de torres que hay que aprenderlo de memoria. Entonces, nuevamente, torre A8, rey D7, jaque, rey acá, jaque. Cuando se va a C7, no solamente amenaza coronar, amenaza torre F8 también y coronar. Entonces, ahora inmediatamente, fíjense qué importante, si la torre va a 8, el blanco tiene un recurso táctico, torre A2 buena. ¿Por qué? Porque estoy sacando la torre de la mejor posición que puede tener. ¿Cuál es? Efectividad lejana. Efectividad lejana. Entonces, ahora, torre H8, rey D7, si viene acá, jaque, y a la siguiente, corono, y gané.
Entonces, a torre A8, mala, hago torre A2, torre por A2 y corono. ¿Cómo se gana dama contra torre? Una pregunta casi capciosa. Ah, no, déjame darte jaque y veo. Sí, en esta posición puedo dar que te dé un jaque y te coma la torre inmediatamente, pero cuando la torre está al lado del rey. Ah, no, hay que ver. No, no hay que ver nada. Hay un método. Hay un método. Se colocan las piezas de tal forma y se gana. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprenderse el método. Fíjense que siempre estamos replicando lo mismo. Y no se los digo, como te digo, de forma nada para que usted entienda que lo quiero decir para. No, quiero que lo logren entender, que el ajedrez es difícil, porque requiere estudio, requiere concentración, requiere reflexión, requiere aprender una cantidad importante de información de memoria para poder replicarla, para cuando yo visualice una posición, inmediatamente tome la posición, la lleve al disco duro y diga, esta posición es tal cosa. Ok, ya. ¿Qué pasa? Que cuando se va a C7, le doy el jaque y nuevamente le estoy pegando a E7. No le queda otra opción que volver a la misma posición y con lo cual el blanco, con un peón de más en séptima fila, a un paso de coronar, no puede ganar. Y esta partida se declara tablas por efectividad lejana.